Buenos días. El Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, está por cumplir 60 años. Hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con su vicepresidente ejecutivo, Carlos Jaramillo. Es una institución que además ha contribuido de manera importante al desarrollo del país. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Antes de entrar en ese tema del aniversario del IESA, yo quisiera que conversáramos sobre algunos temas de actualidad nacional, porque usted es experto en finanzas. Sí, señor. Entre el año 2018 y el año 2024, Venezuela vivió dos fenómenos que son interesantes de analizar. En el 2018, una dolarización de facto, y desde el 2024 hasta la fecha, una desdolarización. Ahora se está pagando más en bolívares, se ha recuperado casi por completo el uso de la moneda. ¿Cómo evalúa esos procesos? Bueno, esto ha sido la respuesta a una serie de políticas económicas que el gobierno ha ido llevando a lo largo de estos años. Y definitivamente en la medida en que la gente tiene mucho más acceso a bolívares que otra cosa, pues obviamente el sistema se adapta, ¿no? ¿Y cómo piensa usted que, por ejemplo, los venezolanos, sortean esta situación? ¿Les viene mejor pagar en bolívares o les viene mejor pagar en dólares? O sea, para la economía nacional, en la cotidianidad. En la cotidianidad, obviamente, la gente opera en bolívares por muchas razones, entre otras cosas por facilidad, ¿no? A pesar de la complejidad financiera que estamos viviendo en el país, hay, digamos, algunas empresas, principalmente de la pequeña y mediana industria, que han tenido éxito. ¿Cuáles son, digamos, esos elementos de resiliencia o esos grupos que están teniendo éxito y por qué? Yo diría que el éxito está muy asociado a identificar un nicho. No importa cómo estén las economías, si están muy bien, si están regular o mal, siempre hay nichos y quien los identifica obviamente siempre tiene una oportunidad de negocio, ¿no? Bien, hay, digamos, por un economista o una empresa, inversionista, hablamos de local o extranjero que quiere invertir en Venezuela o quizás expandir su operación, siempre se evalúa ese término que llaman el riesgo país. ¿Qué elementos del riesgo país, cuáles son los tres elementos que debería evaluar ese inversionista, digamos, para poner su dinero aquí en Venezuela? Bueno, hay varios elementos. El primero de ellos, indudablemente, es el acceso a las divisas. Eso es vital. El segundo elemento es la mano de obra local, el capital humano local. Siempre cuando alguien está pensando en venir aquí, pues siempre una de las preguntas que se hace es, ¿cuento con el equipo humano adecuado para poder ejecutar mi negocio? Y yo creo que otro tema que es muy importante es el tema del impacto de las tecnologías en los negocios. Entonces, por supuesto, a las personas que vienen acá, a las corporaciones que vienen acá les interesa los temas vinculados con la digitalización, la conectividad y temas afines. En ese sentido, la conectividad en el país ha mejorado, definitivamente, digamos, de una manera importante claro que sí, en los últimos años. ¿Piensa que esto ha podido, digamos, quizás estimular a empresas? Yo diría que eso es una barrera menos. Por supuesto, las empresas dependen de muchas cosas, pero definitivamente sí, claro que sí. Y por supuesto, en la medida que la mano de obra local pudiera ser competitiva en precios, es posible tener actividades aquí para exportar, en temas digitales, en temas de los medios de comunicación, etcétera. Usted mencionaba la mano de obra calificada. ¿Tiene Venezuela en este momento mano de obra calificada, digamos, como para que se pueda emplear por inversionistas extranjeros? Yo diría que sí. Por supuesto que siempre hay movimientos de gente que causan algunas disrupciones, pero la gente sigue preparándose, la gente sigue estudiando y la gente hoy en día además está muy ávida de aprender cosas por las distintas vías posibles. Hoy en día las personas no solamente piensan en los estudios formales, también piensan en una cantidad de posibilidades que tienen que la misma tecnología les facilita. Y en ese caso, esas posibilidades, ¿hay algunas que se pueden, digamos, vincular con el IESA? Claro, sí. ¿Cuáles? Pues nosotros, como le decía antes de comenzar esta entrevista, nosotros siempre hemos sido muy agresivos transformando el currículum. Para ello lo hacemos de dos maneras. La primera, nosotros tenemos, aparte de los programas de maestría, una extensa gama de cursos cortos en lo que nosotros llamamos educación ejecutiva. Estos cursos cortos, entre otras cosas, nos sirven para identificar temas nuevos, pulir la manera en que se enseñan estos temas nuevos, mantener esos temas en cartera mientras se justifica y paralelamente evaluamos cómo se transforman esos temas en cursos de maestría, bien sea
cambiando los contenidos de algunas materias obligatorias o introduciendo electivas. Esa es la manera en que están formando actualmente a estos líderes gerenciales que están acá, digamos, bueno, en Venezuela y en todo el mundo, porque el IESA, digamos, tiene renombre en casi todo el mundo. Sí, bueno, y gracias a la virtualidad nosotros hoy en día no solamente tenemos estudiantes del área metropolitana de Caracas, tenemos estudiantes en Venezuela y en el Caribe que se conectan con nosotros regularmente. Sé que lo respondió, pero quisiera enfatizar sobre eso. No? ¿De qué manera el IESA está, digamos, formando a estos nuevos gerentes que son capaces de navegar en un entorno complejo como el de nuestro país? Bueno, como te decía hace un minuto, siempre nosotros tratamos de esa formación darla a través como de dos pilares. Uno de los pilares es lo que toda la vida se ha enseñado y toda la vida se va a tener que enseñar, que son los fundamentos en áreas como contabilidad, mercadeo, finanzas. Y por el otro lado, por supuesto, actualizando temas dentro de esas disciplinas. Por ejemplo, yo estudié la maestría del IES hace más de 40 años y en el momento que yo estudié los cursos de mercadeo, te podrás imaginar, yo estudié los cursos de mercadeo que eran básicamente el estado del arte a finales de los 70. Hoy en día, mercadeo es muy diferente a lo que pudo haber sido en esa época y eso lo hemos ido incorporando. Asimismo, gracias a los desarrollos tecnológicos, hoy en día hay un volumen de datos que en el pasado existían pero no se procesaban porque era extremadamente costoso. Entonces, ya esa barrera se ha vencido. Entonces nosotros hemos introducido en nuestros programas de maestrías contenidos cuantitativos precisamente para que cuando la gente llegue a las corporaciones sepa qué hacer con esos datos. ¿Cuántos estudiantes tiene el IES actualmente? A nivel de posgrado 400 en 2 años y a nivel de educación ejecutiva pasa alrededor de unas 5.000 personas por año y hay un programa especial que quiero destacar, que es el programa avanzado de gerencia, que es un programa que abrimos 2 veces al año, que es un programa virtual y como te comentaba hace un rato, es un programa donde no solamente hay estudiantes venezolanos y estamos manejando alrededor de unas 120 personas por año. ¿Cuánto dura digamos, un programa del IESA? La maestría, me imagino que lo regularon, 2 años, un poco más. Sí, un poco más, un poco menos eso. El PAC es un programa que dura un año escolar y los diplomados pueden andar en el orden de 120 horas y hay mucha oferta de cosas muy puntuales que están en el orden de 16, 20, 30 horas. ¿Apoya el IESA, digamos, el desarrollo de emprendimientos? Hemos visto que... Uy, cómo no, nosotros tenemos el programa Emprende, que lo arrancamos en el año 2010 y hace unos 3 años logramos un grant del Banco Interamericano de Desarrollo y con él estamos trabajando el programa Emprendetec, que es un programa de emprendimiento con un tumbado, como dicen ahora, tecnológico. ¿Y en qué consiste ese programa? ¿Los emprendedores presentan sus proyectos? Sí, digamos, cualquier programa clásico de emprendimiento tiene varias etapas. La primera de ellas es tú identificas un conjunto de gente con potencial y con una cierta madurez de negocio y esa gente la paseas por un currículum básico de lo que se aprende en cualquier programa de negocio. Después de que se cubre ese conocimiento básico que en algún sentido se nivela el terreno de juego, entonces empiezas a trabajar con proyectos concretos. En estos procesos de trabajo de proyectos concretos, muchos proyectos no pasan, porque la verdad de los hechos, eso es una cosa que a la gente le cuesta muchas veces reconocer porque es muy duro. Hay muchas ideas muy sexys que son muy malas económicamente hablando. Entonces, en esa segunda fase se separan las ideas buenas de las ideas malas, hay ideas que no son tan malas, pero haciéndole ciertos cambios se pueden mejorar. Y en una tercera fase, este grupo de personas empiezan a preparar planes de negocio. La idea es que al final de esa fase se hacen rondas de financiamiento y si tienen suerte consiguen a alguien que eventualmente se atreva a coger esa aventura con ellos. Doctor Jaramillo, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte vamos a continuar conversando sobre la influencia del IESA en el desarrollo del país. Usted no se aparte de su pantalla, ya seguimos con más de Entrevista Venevisión. Okay. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando hoy con Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración. ¿Cómo cree usted que ha contribuido este instituto al desarrollo del país?
Bueno, nosotros modestamente creo que hemos trabajado bastante. El IESA nace en 1965 y en ese momento había un gran vacío de lo que era educación gerencial, es decir, había una cantidad de gente muy capaz que iba a las universidades y aprendía las cosas básicas que uno aprendía en las universidades, pero después iban al mundo de los negocios y faltaban algunos elementos. La idea de ir a un posgrado en administración, bien sea pública o privada, es precisamente adquirir esos elementos, es conseguir que un ingeniero tenga un buen entendimiento de lo que es finanzas, de lo que es mercadeo, de lo que es macroeconomía, de lo que es microeconomía, porque al fin y al cabo esas son las cosas que ahora y en el pasado y en el futuro necesita esa persona para insertarse en el mercado laboral y ser capaz de ser un funcionario productivo en una empresa. ¿Qué actividades tienen programadas para este aniversario? Bueno, este es el año aniversario, arrancamos ahorita en octubre. Lo que hemos hecho en este primer mes básicamente es las actividades propias internas nuestras, es decir, hicimos recientemente un evento donde premiamos a algunos egresados exitosos y hemos hecho también algunos encuentros con algunos de nuestros patrocinantes, y a lo largo del año vamos a seguir haciendo cosas. Por ejemplo, en el mes de noviembre vamos a tener nuestro Outlook, que es nuestro foro de perspectivas económicas del próximo año, y así sucesivamente vamos a ir haciendo cosas hasta septiembre del 2026. El IESA se caracteriza por formar gerentes de muy alto nivel académico. ¿Cuáles son los retos que tienen los gerentes venezolanos o en Venezuela en este momento? Los que han tenido siempre. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar en foros como este, trato como de desmitificar un poco las cosas. Toda la vida ha habido complejidades, toda la vida los entornos en Latinoamérica han sido entornos volátiles, toda la vida hemos tenido ese tipo de situaciones, cada época con algún tumbado diferente a la otra. ¿Y qué es lo que los gerentes tienen que hacer? Básicamente ser ágiles, entender muy rápido para dónde van las cosas y sobre la base de ello construir soluciones, ¿no? En ese sentido, yo quisiera regresar sobre una pregunta que le hice en el primer bloque. ¿Cuáles son los modelos de negocios que están teniendo éxito en este momento en Venezuela y por qué? Bueno, como te mencionaba antes, los modelos de negocios que están teniendo éxito en Venezuela son modelos que se adaptan a las capacidades del país. Entonces son modelos que tienen digamos, la visión de elaborar productos o servicios de uso masivo, porque definitivamente escala es un reto, o son modelos que atienden a necesidades muy específicas de grupos que pueden de alguna manera costear esas necesidades. Por ejemplo, en alta tecnología hay gente que eventualmente entiende que hay soluciones de telecomunicaciones para empresas que los pueden pagar, y esos son nichos. O a nivel de consumo masivo hemos visto muchos éxitos en relación a variantes de productos que toda la vida han existido, pero que de alguna forma se empacan diferente o se logra tener una estructura de costos que permitan generar productos con precios finales que le sirvan al consumidor. Usted es una persona que se ha especializado en finanzas y yo quisiera preguntarle, en el caso venezolano, bueno, o en el caso general, ¿cómo ayuda el crédito bancario al desarrollo de un país? Sí, bueno, el crédito es muy importante por una razón muy simple. El crédito llena el espacio que el dueño de negocio no puede financiar con recursos propios. Además, normalmente el crédito es mucho más barato que los recursos propios, porque al fin y al cabo en el crédito siempre hay una promesa de pago, mientras que cuando yo invierto en acciones, dinero en acciones de una compañía, puedo recibir de vuelta o no, dependiendo de si la compañía es exitosa. Entonces esas mezclas de fondo un poco más baratos y más seguros, porque esos fondos de alguna forma u otra tienen más o menos garantía, y un fondos un poco más caros logran un cóctel que hace que sean posibles muchos negocios. Entonces, por supuesto, el crédito es vital. Ya casi se nos acaba el tiempo de la entrevista. Yo quisiera que hiciera usted una invitación a las personas que nos están viendo en este momento a seguir el cronograma o el programa de actividades que tiene el IESA para celebrar su aniversario. Bueno, en ese sentido yo lo que quisiera es que visitaran nuestras páginas web y estuvieran pendientes, porque a lo largo del año vamos a ir haciendo una cantidad de cosas: foros, seminarios, encuentros con egresados, encuentros con estudiantes de pregrado, etcétera, etcétera. Y hay varios eventos que para mí son muy importantes que ustedes sepan. Nuestro Outlook a finales de noviembre de este año, y también recordarles a la gente que está pensando en formarse que el próximo programa avanzado en gerencia empieza en noviembre.
Gracias por habernos acompañado. No, a ustedes, siempre un gusto venir a Venevisión. Conversamos con Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.